todo mundo está como loquita con el anuncio de la película El Diablo Viste a la Moda 2. Pero lo que nadie te está contando en internet es que Meryl Streep ya tuvo su secuela y fue en Pokémon XY. Y no te estoy vendiendo humo. OLM y los animadores de Kalos hicieron un Control C más Control V descarado de la película más icónica de la moda para crear la mejor historia de superación de todo el Pokéanime. Hoy en la Pokéguarida te voy a demostrar con pruebas irrefutables cómo Serena es literalmente Andrea Sachs y cómo la jueza suprema de las Performer es un calco de Miranda Priestly. ¡Au! Empecemos. El clon exacto, Miranda versus Palermo. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Si viste El Diablo Viste a la Moda, ¿sabés que Miranda Priestly, interpretada por la reina Meryl Streep, es el terror de la revista Runway? Una mujer de pelo platinado corto con unos anteojos de sol finísimos que te destruye la autoestima con solo mirarte de arriba a abajo. Ahora viaja conmigo a la región de Kalos. Mira bien a Palermo, o Yashio en la versión japonesa. Es la ex reina de Kalos y la productora más estricta de los tripocalones. El peinado, los lentes, la ropa de alta costura, la actitud helada. Es literalmente Meryl Streep en versión anime. Incluso la wiki oficial en inglés de Pokémon lo confirma como una de las referencias más obvias de toda la franquicia. Pero si pensabas que el plagio terminaba en la película, prepárate porque esto es un Inception de la vida real. Resulta que Miranda Priestly no es un personaje inventado. Está basada directamente en Anna Wintour, la legendaria y temida jefa de redacción de la revista Vogue en nuestro mundo. La autora del libro fue su asistente y sufrió en carne propia ese terror psicológico. Y Meryl Streep se inspiró en figuras de poder como Clint Eastwood para actuar ese miedo silencioso. O sea, Palermo está basada en Miranda, que a su vez está basada en la mujer más poderosa de la moda real. TV Tokio metió a la jefa de Vogue a juzgar a Serena en el universo Pokémon. Y ojo, que esta no es la primera vez que roban diseños de Hollywood para los concursos. Si viajamos a Diamante y Perla, ya existían dos personajes llamadas Hermione y Paris, que tenían un rol súper parecido al de Palermo y Aria. Pero mira bien a Hermione en pantalla, como la de Harry Potter. Es literalmente Edna Moda de Los Increíbles. Solo le faltó gritar: ¿en qué chambitas andas, Robert? ¿Qué carajo estás haciendo, Robert? ¿Por las noches a cena, Se ve que en Sinnoh el robo de personajes no pegó tan fuerte y pasaron medio desapercibidas, hasta que llegó Kalos y perfeccionaron la fórmula del plagio al 100%. Bueno, tu traje de croto también lo arreglo. Son las más grosas de todas. Sí, nene, lo sé. Y si todavía no me crees este nivel de plagio, escucha este detalle. En la película tenemos a Emily Charlton, o simplemente Em, la antigua asistente junior original de Miranda Priestly antes de su merecido ascenso a asistente senior. Bueno, Em tiene una similitud asquerosa y calcada con Aria, la antigua alumna de Palermo antes de su ascenso a reina de Kalos. Y adivina qué, de alguna forma recontra casual, ambas tienen exactamente el mismo color de cabello colorado. A OLM no se le cae una idea original ni de casualidad. Pero agárrate fuerte, que acá se viene una teoría mía que te va a dejar recalculando todo. Si mirás bien los primeros capítulos de Kalos, antes de que Palermo apareciera en escena, había otra mujer ocupando ese rol de diva famosa inalcanzable de la región, con los mismos anteojos oscuros y el mismo aura intimidante de Miranda Priestly. Exacto, estoy hablando de Diantha, la mismísima campeona.
Mi teoría acá en mi pokerrinconcito guarida es que originalmente los guionistas querían que Diantha fuera esa mentora dura para Serena. Pero claro, se dieron cuenta que Diantha ya tenía un rol gigante como el desafío final y la inspiración para Ash Ketchum. Hacerla participar también como la jueza de las exhibiciones Pokémon y meterla en la clase maestra de Serena era sobrecargar demasiado al personaje. De hecho, eso de poner a un personaje en un doble rol ya lo había hecho en Sinnoh, con Nando, que bien fallaron en no haberle dado ese rol de entrenador y coordinador legendario en lugar de meter a Tobías. Pero bueno, basta de enojarnos con Tobías hoy. Para él ya publiqué un video exclusivo para él solito y su equipo entero. Y podés ir a verlo luego de terminar este video. Siguiendo con Diantha, fíjate que ella fue relegada 100% a ser un personaje de batallas. No apareció en ni una sola exhibición Pokémon de toda la temporada. Ni siquiera en la final de Serena. Literalmente la sacaron de ese mundo de la moda. Pero podría haber sido ella quien la llevase a Hoenn con el papu Steven Peñas. Los japoneses se dieron cuenta a mitad de camino que Ash necesitaba a su campeona exclusiva en ese rol. Así que le quitaron el look y la actitud de Miranda Priestley a Diantha y crearon a Palermo de la nada, exclusivamente para cumplir ese rol con Serena. Fue un reciclaje de guión en nuestra propia carucha. Pero antes de seguir desarmando este plagio hermoso, qué rico mate. Perdón que frene un segundo, manada. Vos seguro notaste que en este video y en los dos anteriores hay algunas partecitas con la imagen medio borrosa o con un blurreo rarísimo. Les cuento que los muchachos de Shopro de Japón andan re pesados con el copyright y casi me tiran los videos a la mierda. Tuve que censurar un par de escenas de prepo desde el editor de YouTube para que no me claven otro strike. Ya estoy buscando la vuelta ninja para poder usar los fragmentos sin que el bot me penalice. Así que tenerme un poquitín de paciencia. Y ya que estamos bancándola contra las megacorporaciones de canto, si te está gustando esta investigación y querés ayudar a esta noble periodista investigadora a ganarla al algoritmo, déjame tu like ahora, ya mismito, y suscríbete a esta guarida activando la campanita. Es gratis y me recontra ayuda a seguir trayendo estos documentales. ¿Ya le dieron al like? ¡Qué lindos! Sigamos. El camino de la heroína, Andrea y Serena. La película del 2006 trata sobre una chica inocente, Andrea Sachs, que entra a un mundo súper competitivo de la moda sin tener idea de nada. Al principio fracasa, llora y la mentora de hielo la destroza psicológicamente diciéndole que no tiene lo que se necesita. ¿Eso te suena familiar? ¡Ah! ¡Es el arco exacto de Serena! Devo rinunciare, ma questo è sempre stato il mio sogno. Io che non ho mai avuto delle ambizioni, ora ho un sogno da... Nuestra querida Serenísima arranca su viaje sin saber qué hacer con su vida. Eso a mí misma se me hace familiar. Pero bueno, dramas personales para otro momento. Serena entra al mundo de los tripocalones y en su primer intento comete un error. Fennekin tropieza y ella queda eliminada en primera ronda. El colapso en el muelle. Ese llanto desconsolado digno de una telenovela de Andrea del Boca, nuestra Serena nacional. El corte de pelo con tijeras mientras llora. Es el momento exacto donde Serena, al igual que Andrea en la película cuando le hacen su cambio de look extremo con ropa de Chanel, renace. Deja de ser la chica perdida y se pone la corona de competidora. And Emily? Yes. That's all. Por cierto, si querés entender a fondo toda la psicología de por qué Serena fue un personaje que literalmente cambió la historia de la franquicia y nos dio la mejor etapa del anime,
Te dejo la tarjetita acá arriba para que veas mi primer documental cuando terminemos con este. El respeto de la mentora de hielo. Made it this far. I don't want to stop till it's over. Qué buen mate, por favor. Volvamos a la conexión. En la película de Hollywood, Miranda Priestly es súper cruel con la protagonista, pero en el fondo es la única que ve su verdadero potencial. La presiona al límite para sacar su mejor versión. En Pokémon XY pasa exactamente lo mismo. Palermo es durísima con Serena. Le dice en la cara que le falta algo fundamental para ser la reina de Kalos. La hace dudar de todo, pero Palermo no la odia, la está moldeando, como Maradona a Messi. Es la misma típica presión que conocemos bien acá en Argentina. Somos así. Le exigimos a Messi que sea Maradona y lo destrozamos hasta que aprendimos a dejarlo ser él mismo. Le exigimos a Milei que arregle 20 años de desastre en 2 días. Y ahora le estamos poniendo esa misma mochila asfixiante a Franco Colapinto para que sea campeón del mundo en la Fórmula 1 en su primera carrera. Es la presión de la excelencia. Serena tuvo que soportar eso. Ella es como Anya Taylor-Joy, Nuestra Serena Argentina de exportación. que tuvo que brillar bajo una presión inmensa para triunfar. Y Palermo fue el yunque donde se forjó esa corona. Es la presión donde nacen los grandes y las leyendas. Quizás por eso todos estamos locos. En la clase magistral final de Serena, cuando da todo en el escenario, Palermo hace lo mismo que Miranda Priestly al final de la película. Sonríe levemente, da su aprobación en silencio. Reconoce que la alumna superó sus propias expectativas. Es un arco de personaje robado de Hollywood, pero que a nosotros nos dio a la mejor compañera de viaje que tuvo Ash en 20 años. Che, pero los dejo con esta pregunta picando en la cabeza. Con el anuncio de que los concursos Pokémon vuelven a la serie de Horizontes y que justo ahora se estrena El Diablo Viste a la Moda 2. ¿Creen que The Pokémon Company va a usar esto de excusa para traer a Palermo a presionar a nuestra Lico? ¿O directamente nos van a devolver a la mismísima y esperadísima Serena? Ahora sí, déjenme sus teorías acá abajo en los comentarios, que armamos alto debate y esto va a estar bueno. Los leo a tutis. ¡Au! ¿Ya le dieron al like? Enterarse de que el desarrollo de Serena es un calco de una peli de moda de Hollywood te deja medio recalculando, ¿no? Pero te aseguro que esto no es la única vez que OLM se copió a sí mismo o a otros para armar el anime. Hace clic en este video que te dejo acá en pantalla para dar la estafa más grande de la historia de los trailers de Pokémon. Ahí te muestro todo el humo que nos vendieron y las escenas eliminadas que nunca viste. Nos vemos ahí, Pokémonada. ¡Chau! ¡Au! Necesitas otro traje porque estás hasta las bolas. ¿Otro traje? ¿De dónde pensás que voy a conseguir? ¿En qué chambitas andas, Robert? Me falta tiempo. Así que pedímelo ahora antes de que cambie de opinión. Tenés que tener un poco de ojete igual. porque Metaman cuando levantaba un ascensor. Dynamite se atasca al despegar. Igual era medio pelotudo. El pelado hasta que se lo chupó en un tornado. ¡Sin capaz!